Gusto, director Artículo 19. Buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muchas gracias a ti y a tu audiencia. Ana Cristina, ¿cómo pudiéramos abordar el tema de la muerte, bueno, de Rafael Murúa, que ya estaba también, creo, dentro del protocolo de investigación? Me preocuparía que estuvieran sucediendo otra vez muertes cada mes de periodistas, como fue durante con el peñanietismo y con Calderón, que se incrementó. Y se supone que tenemos un cambio de gobierno y deberían de cambiar las reglas, aunque veo obvio, es una visión diferente a federal, a la local, a las estatales, Ana Cristina. Efectivamente, y como bien lo mencionaba quien me antecedió, la situación de la violencia contra la prensa no va a cambiar mientras no haya una concepción de protección integral y haya una investigación efectiva por parte de las autoridades de lo que origina que un periodista se acerque al mecanismo de protección. Si Rafael denunció una serie de amenazas ante el mecanismo, y el mecanismo, cuya Junta de Gobierno está integrada por la propia Procuraduría General de la República, no hizo nada, entonces existe una falla grave dentro del funcionamiento del mecanismo. Y esto es algo que Artículo 19 ha mencionado en numerosas ocasiones, precisamente porque el 1 de julio podemos pensar que las cosas cambiaron, pero la violencia contra la prensa sigue ahí. Desde Artículo 19 seguimos documentando una serie de agresiones diarias, vemos constantemente cómo los asesinatos a periodistas siguen manteniéndose con el mismo patrón, y ahora pues desgraciadamente estamos hablando de un caso muy lamentable, el de Rafael Murúa, precisamente porque él acudió a las instancias correspondientes, él solicitó ayuda, siguió el protocolo específico para mantener la protección del Estado y hoy ya no está aquí. Hoy ha sido asesinado. Y creo que es responsabilidad del mecanismo porque no hemos escuchado a este nuevo gobierno decirnos qué fue lo que pasó, cuáles eran las medidas que tenía Rafael, por qué fallaron esas medidas, qué es lo que el Estado dejó de hacer para garantizarle la protección a Rafael y específicamente necesitamos saber qué va a hacer el Estado para garantizarles a todos ustedes, los periodistas, que esto que le ocurrió a Rafael no va a volver a ocurrir. Desgraciadamente, desde la entrada del nuevo gobierno, desde Artículo 19 hemos exigido que nos digan cuáles son esas medidas que van a implementar para garantizar la seguridad de las y los periodistas y no hemos tenido una respuesta efectiva. ¿Ustedes han pedido reunión con ellos o les han dicho que aclare, es decir, que cuál va a ser la nueva política y nada? Nos han comentado en las distintas juntas de gobierno del mecanismo que van a hacer reformas a la estructura actual del mecanismo. Sin embargo, no ha habido claridad sobre cuáles son estas nuevas formas en las cuales se va a llevar a cabo la protección. Asimismo, es importante recordar que ante la disculpa pública de la periodista y activista Lidia Cacho el 10 de enero, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se comprometió a generar una política de Estado, es decir, una política que involucra a todas las unidades de gobierno, a todas las instancias de los distintos niveles de gobierno, a garantizar la libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico. Necesitamos saber cómo se está integrando esa política de Estado, si es que se está integrando. Creo que el asesinato de Rafael es precisamente el momento en el que necesitamos ver que efectivamente hay un cambio de régimen, en el que al gobierno le interesa que un periodista pueda ejercer su labor de manera libre y sin miedo, y que reconozca la grave situación a la que se enfrenta hoy por hoy la prensa. Totalmente, y que muestre entonces interés, Ana Cristina, eso es a lo que te refieres, que muestre interés de que se va a proteger y que baje el mensaje a todos los niveles, insisto, o porque una cosa es lo que diga López Obrador y otra cosa es lo que hagan los demás autoridades, aunque también con los discursos de López Obrador yo entiendo que debe de contestar y aclarar y que hay intereses oscuros en la prensa, pero de repente, se lleva parejo con sus defensas López Obrador a la prensa, Cristina, a la Cristina, que ustedes ya lo han advertido, lo advirtieron en un boletín. Efectivamente, nosotros hemos sido muy insistentes en que uno de los elementos de la protección, más aún en un contexto en el que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América,
Se requiere el reconocimiento desde el más alto nivel de la importancia de la prensa en una democracia. Si un presidente estigmatiza a la prensa, entonces esta estigmatización puede llegar a ser un aliciente para cometer más agresiones, como una bandera verde para ir en contra de la prensa. Y desgraciadamente eso en México ya lo tenemos con tanta impunidad. Sabemos que el 99.6% de los casos de agresiones contra la prensa no son perseguidos por el Estado, y esto de alguna manera forma parte de la continuidad de las agresiones. Nosotros hemos señalado desde los 47 asesinatos que se cometieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que esa lista iba a quedar en punto suspensivo, dado que no existía hoy por hoy ninguna consecuencia para los perpetradores de los crímenes en contra de la prensa. Y pues en ese sentido, al final esto es una luz verde para ellos. Hasta hoy las sentencias que tenemos de agresiones contra la prensa por parte de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión son en contra de aquellas personas que tiraron del gatillo, más no de quienes ordenaron matar. Y en este sentido, pues de alguna manera, nosotros hemos señalado en numerosas ocasiones que los autores intelectuales van a seguir contratando sicarios para ir en contra de ellos mientras no haya consecuencias por dar la orden de asesinar o de ir en contra de un periodista. Bien, entonces le pides o le pediríamos, nos quedamos con eso, que aclare el gobierno federal porque no ha habido una respuesta en cuanto a la política pública de protección a periodistas, Ana Cristina. Efectivamente, queremos conocer un sistema de protección integral que conciba el combate a la impunidad como la herramienta más eficaz para combatir las agresiones a la prensa y para prevenir las agresiones a la prensa. Bien, pues esperemos en verdad, Ana Cristina, porque sí, es tan lamentable toda esta situación. ¿Cuántos periodistas están bajo protección ahorita? ¿Tendrás el dato? Hasta el año pasado todavía eran alrededor de 200, más o menos. 200 en todo el país. 200 en todo el país, pero es importante tomar en cuenta que muchos periodistas deciden renunciar al mecanismo precisamente porque ven que las medidas no están funcionando y entonces empiezan a acudir a otras formas de seguridad, ¿no? La autoprotección a través de redes de periodistas. Hay muchos periodistas que temen acercarse al mecanismo por falta de confianza a las autoridades. Tenemos, por ejemplo, el caso de Rubén Espinosa, recordarán, asesinado en la Ciudad de México. Él temía acercarse al mecanismo y denunciar ante el mecanismo porque creía que las represalias y la intimidación y las amenazas en su contra podrían incrementarse si se acercaba. Y así como él, hay muchos otros casos de periodistas que no quieren acercarse al mecanismo porque no confían en las autoridades. Y pues realmente en este caso es cuando el Estado nos tiene que decir, en el caso de Rafael, es cuando el Estado nos tiene que decir por qué sí un periodista podría acercarse al mecanismo, si siendo protegido puede recibir este tipo de agresiones. En ese sentido es tan importante que el Estado nos diga qué es lo que va a hacer para garantizar la seguridad de las y los periodistas, qué es lo que va a hacer para garantizar la seguridad de los periodistas que ya están siendo protegidos por el mismo mecanismo. Sin duda. Muchas gracias, Ana Cristina. Como siempre, estamos en contacto. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Buenos días.